en el estudio de gestión de proyectos bajo la filosofía del PMBOK. En el punto que nos quedamos fue la administración de operaciones y lo que es la dirección de proyectos y la estrategia organizacional. Vamos a grabar también para YouTube. Dentro de la filosofía del PMBOK, específicamente la dirección de proyectos y la estrategia organizacional, ya hemos analizado lo que es la importancia de los proyectos, los programas, los portafolios, la importancia de la dirección, de su visión para generar esos eslabones para que la estrategia organizacional se cumpla. Recordemos que los proyectos, los programas y los portafolios deben de trabajar en común acuerdo para lograr la estrategia organizacional dentro de las empresas. Para esto vamos a tener una administración de la gestión de las operaciones. Las operaciones son todos los pasos que se realizan dentro de la empresa para lograr esos eslabones organizativos para llegar al objetivo general de la propia empresa. Si lo vemos como tal, como una máquina, serían todos los engranes, todas las operaciones que se realizan para poder lograr el objetivo de la misma empresa. Entonces vamos a ver un video de administración de operaciones para conocer más a fondo este concepto. Hola, bienvenido a un programa más. En esta ocasión vamos a hablar de la administración de operaciones. Pero antes de hablar de la administración de operaciones, hay que hablar de qué es una operación en una empresa. Todo aquello que está detrás de cámaras, todo aquello que no está frente al cliente, por ejemplo, como los inventarios, como la logística, a todo eso en muchas empresas se les llama operaciones. Es decir, las operaciones son la parte de la empresa que tiene una serie de ramificaciones y de problemas que debe resolver el administrador de empresas. Hay actividades de ejecución, de logística, de carga, de descarga. Todas esas son llamadas operaciones en la empresa. En algunas empresas, las operaciones son más de tipo logístico. Por ejemplo, en una empresa de servicios de transporte o de mudanzas. En otras empresas, las operaciones tienen que ver con contratación de recursos humanos. O en otras empresas, como en una agencia de marketing, las operaciones tienen que ver con el montaje de eventos. Por lo tanto, cuando hablamos de la administración de operaciones, hablamos de todas las actividades que permiten que el negocio funcione perfectamente. Por ejemplo, un área en las operaciones puede ser la calidad. Si tú tienes una empresa en donde estás vendiendo piñas, parte de las operaciones es verificar que la calidad de las piñas, medida por tamaño, color, peso, sea siempre la misma. Otro ejemplo de las operaciones puede ser la productividad, que te permite abastecer cuánto va a producir la fábrica por hora. Eso también es parte de las operaciones. Otra área de las operaciones pueden ser los costos de producción. En fin, cualquier parte que tenga que ver con la operatividad de una empresa se puede hacer dentro del área de administración de operaciones. Normalmente, esta área de administración de operaciones se utiliza en el área de producción o en el área de transformación de una empresa. Es un área sumamente complicada en términos de las cosas que se tienen que hacer. Pero cuando haces administración de operaciones, es importante que te encargues de ciertas cosas como lo son la calidad, los procesos, que es una parte muy importante. Toda organización que quiere ser eficiente y productiva debe de trabajar en sus procesos. También puede ser la organización de las personas para lograr un fin común. Por ejemplo, si se va a cargar o se va a descargar, o hay choferes o hay montacarguistas, toda esa organización está dentro del área de organización en administración de operaciones. También puede ser que el abastecimiento, que siempre el almacén esté lleno y que siempre hayan cosas, puede ser que también forme parte de la administración de operaciones. Pero antes de continuar, déjame decirte que si quieres recibir más cosas y quieres aprender más de negocio, en otras palabras,
lo que es la administración de operaciones, a grandes rasgos, son las actividades que van a permitir que el negocio funcione. Las operaciones, el análisis de las propias operaciones, se deben de realizar conforme a la estrategia organizacional. Entonces, el director, en este caso, la dirección de proyectos, debe de analizar a la perfección todas las operaciones que son esenciales para que el negocio funcione. Entonces, el ejemplo que nos pusieron, si vas a vender piñas, pues debes de tener de dónde vas a sacar las piñas y la calidad del propio producto. Dependiendo del negocio, las operaciones van a fungir dentro de la estructura organizacional de una empresa. Entonces, una operación como tal es la actividad que va a permitir que el propio negocio funcione. Continuando dentro de la gestión de operaciones, vamos a entender un poco más a fondo el propio concepto de gestión de operaciones. Hola, bienvenidos al módulo de enfoque en procesos dentro del MOOC de operaciones. En este módulo lo que vamos a hacer es entender qué es un proceso. Y para empezar con eso vamos a la definición, o de dónde viene la palabra proceso. Proceso viene del término latín processus, que a su vez deriva de procedere, que quiere decir pro, hacia adelante, y cedere, caer o avanzar. Traducido, podríamos decir que es los próximos pasos. Eso es lo que queremos hacer en un proceso. Entonces, ¿cómo lo podemos definir a partir de esto de los próximos pasos? Formalmente, un proceso es una secuencia de acciones planificadas en el tiempo con un fin concreto. ¿Qué componentes tiene un proceso? El primer componente es el input. ¿Qué tenemos por input? Todos aquellos recursos utilizados para desarrollar este proceso. Tenemos luego el output, o lo obtenido. ¿Qué es lo obtenido cuando un proceso lo pensamos como aplicado a la gestión de servicios? Una experiencia del cliente. Y esa experiencia la esperamos siempre positiva. Para lograr esa experiencia existe una interacción o un proceso de transformación. En este caso no transformamos materias primas en un producto, sino esos recursos que utilizamos como input en esta experiencia del cliente. A modo de ejemplo, en un hotel o en una línea aérea tendríamos inputs como las personas que trabajan, la energía utilizada, la información con la que contamos, los aviones en el caso de la línea aérea, las habitaciones en el caso del hotel. Finalmente una línea aérea le podemos entender como un hotel que vuela. Y esos recursos básicamente vamos a utilizarlos y hacerlos interactuar con el cliente de distintos modos de forma tal de obtener una experiencia positiva. Un proceso tiene que ser mensurable y tenemos que medir. Si no, sería una serie de actividades cuyo resultado desconoceríamos. Y esa medición lo que nos permite es saber si estamos en el camino correcto o no, entendiendo por correcto aquello que satisface al cliente. ¿Cómo definimos un estándar? Básicamente por tres metodologías. La primera es la definición discrecional por nuestra parte. En el caso de un hotel, por ejemplo, queremos que los clientes se vayan con una sonrisa. Podría ser un estándar, no del todo profesional, pero útil al fin. Podría ser en el caso de la línea aérea el índice de recompra de pasajes de los clientes. Podría ser definido también por comparación, por lo que llamamos benchmark en algunas otras industrias. Que es decir, cómo lo hace un competidor o cómo lo hace una empresa o una organización de otro sector industrial. Y la tercera, y a mi juicio más interesante, es la definida por el cliente. Y nada mejor que si queremos satisfacer a alguien, preguntarle qué quiere, a veces de manera directa, a veces por inferencia, pero si sabemos qué es lo que está esperando el cliente o cuáles son las variables que generan su satisfacción, va a ser mucho más sencillo diseñar el proceso para que satisfaga esas necesidades, que es el objetivo de este proceso que queremos hacer. ¿Qué es medir? Medir obviamente es comparar. ¿Comparar qué? Comparar el resultado del proceso que diseñamos y que ejecutamos con el estándar que hemos elegido para entender si un proceso es exitoso o no, por cualquiera de las tres vías que mencionamos anteriormente. Siempre medir es comparar. Entonces, a partir de esa comparación, lo que vamos a ser capaces es de tener una objetividad importante y acercarnos a la verdad en términos de saber si las cosas las hicimos bien, si las hicimos mal, o si quieren mejor que bien o mal, de acuerdo a las expectativas del cliente o no alcanzamos sus expectativas. ¿Qué herramientas tenemos para
diseñar, para desarrollar y para ejecutar estos procesos, la primera y más básica es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo podría decir que es la carta del navegante, el plano del arquitecto, el mapa del conductor, la receta de cocinero. Es dibujar las distintas actividades y en el orden que las vamos a realizar para que un proceso sea llevado adelante de la manera prevista. Entonces, la virtud del diagrama de flujo, además, que si quieren es un idioma, con solo 3 símbolos básicos: un rectángulo, un rombo y una flecha. Un rectángulo que simboliza actividades, un rombo que simboliza decisiones y una flecha que simboliza flujo. Entonces, solo con esos 3 caracteres podemos escribir un libro equivalente de nuevo al plano del arquitecto o al mapa del navegante. Si sabemos dibujar lo que estamos haciendo, el primer beneficio es que evidentemente conocemos lo que hacemos y podemos transmitir a otros de manera objetiva qué es lo que se espera que realicen en cada una de las etapas del proceso. Una vez que sabemos qué es lo que tenemos que hacer vía el diseño del dibujo del diagrama de flujo, lo que podemos hacer como primera medida es optimizarlo. ¿Optimizarlo en base a qué? Para empezar, en base a la eliminación de tareas que no agregan valor. Segunda actividad o segundo beneficio es saber hacia dónde vamos. El diagrama de flujo lo que hace es poner en evidencia cuáles son los próximos pasos que vamos a dar. Por otro lado, lo que podemos hacer, sabiendo lo que debemos hacer, es identificar riesgos. Cuando diseñamos un proceso, cuando lo llevamos adelante repetidas veces, vamos a aprender cuáles son los puntos en los cuales el riesgo de falla es mayor, entendiendo la falla como la no satisfacción de las expectativas del cliente. O, por otro lado, el incremento de costos más allá de lo previsto en el plan de negocios que vamos a hacer. Entonces, sabiendo hacia dónde vamos, dónde podemos fallar, lo que vamos a tener con este diagrama de flujo, que no es más que el dibujo o la receta de lo que tenemos que hacer, es un acercamiento objetivo a la realidad. Estamos más cerca de la verdad que si nos basamos en nuestra intuición, que no está nada mal, es muy importante tenerla, pero sí tenemos la objetividad y nos acercamos a la verdad de lo que queremos y debemos hacer. Bien, teniendo en cuenta estos puntos de falla que acabamos de mencionar, una de las cosas que podemos hacer es rediseñar el proceso, mejorándolo para aumentar la satisfacción del cliente, pero también redefinir estándares. A modo de ejemplo, un estándar puede ser el tiempo de espera o la información compartida con el cliente en las distintas etapas del proceso. Y por otro lado, desarrollar planes de contingencia. Esto es, ¿qué plan tenemos o cuál es el proceso si falla el proceso que originalmente diseñó? Y eso es sumamente relevante porque es el principio de la mejora. Ningún proceso va a ser perfecto. Las fallas son las que nos tienen que hacer crecer en términos de calidad brindada al cliente, entendida como satisfacción de sus expectativas. Una variable o una definición interesante del mundo de los procesos, del mercado de los servicios, es lo que llamamos la línea de interacción con el cliente. En el mundo de los servicios, esa interacción con el cliente se da de manera permanente y en tiempo real. No se puede inventariar un servicio, la capacidad de los servicios no se puede almacenar. En los servicios, todo el tiempo se tiene el proceso en contacto con el cliente. Cuando contratamos el servicio de entrega de un paquete vía courier, los hechos físicos son la entrega del paquete al courier y la recepción de ese paquete por parte del destinatario en otro lugar del mundo. La verdad es que la línea de interacción vista de ese modo sería muy breve, todo el momento de la entrega y el momento de la recepción. Lo cierto es que para mejorar la experiencia del cliente, que entre otras cosas es disminuir la incertidumbre, durante la ejecución del proceso, los couriers de manera continua mantienen informado al cliente en cuanto al estado del paquete, la ubicación geográfica, el tiempo esperado de arribo y demás variables que pueden ser útiles para minimizar el tiempo de espera. Esta modificación de la línea de interacción aumenta la percepción de satisfacción del cliente. Lo que tenemos que hacer de manera continua es ajustar los estándares que antes mencionamos a la expectativa del cliente. Si recuerdan, en el módulo de marketing hablábamos de satisfacción como percepción menos expectativa. Entonces, nuestros estándares en la ejecución del proceso nunca pueden ser menores a la expectativa del cliente. Si no caeríamos en la trampa de creer que lo hacemos bien o de manera correcta cuando el cliente lo percibe como algo que no lo satisface en la medida que lo esperaba. Entonces, finalmente, tenemos que pensar siempre que los procesos están vivos. No es algo que uno define una vez y queda para siempre inmóvil. Cambia el contexto, cambian los clientes, cambia la oferta de producto, evoluciona todo a nuestro alrededor, con lo cual los procesos no pueden entenderse como algo permanente en el tiempo, sino algo en constante evolución. Y para
desarrollar esa evolución hay variables de las más comunes o caminos de los más habituales, como mencionábamos antes, eliminar etapas que no agregan valor, pero otras muy interesantes, como por ejemplo descargar procesos en los clientes. A modo de ejemplo, el Web Check-in. Nosotros anteriormente o antiguamente ya se podría decir, cuando viajábamos en avión íbamos a ver cada uno de los pasajeros al mostrador de la línea aérea a presentar nuestros documentos, nuestros pasajes impresos y demás. Hoy, mediante el Web Check-in, el trabajo lo hace el cliente, pero la verdad es que la percepción recibida es mayor que antes cuando íbamos al mostrador. Lo mismo podríamos decir del home banking, que es mejor que ahorrar el tiempo de ir al banco. O cualquier otra actividad en la cual nosotros podamos configurar el producto o avanzar en etapas del proceso de servicio, que por un lado disminuye el costo para quien lo brinda, pero por otro aumenta la satisfacción del que lo recibe. Y ese es un camino sumamente interesante para avanzar en cada uno de los procesos que tenemos acá. Y finalmente, el cliente como coproductor. Dejamos que el cliente, por ejemplo, diseñe el proceso de alguna etapa, ejecute pasos del proceso, como hablábamos recién en el Web Check-in, y hasta rediseñe el proceso en función de lo que necesita. A modo de ejemplo, tiempos de entrega, lugares de entrega, modos de reclamo, canales de comunicación. Todo eso hace de nuevo que aumente la percepción recibida por el cliente. Entonces, a modo de síntesis, cualquier serie de actividades, cuando estamos brindando el servicio, la podemos pensar como un proceso. Ese proceso es ideal que lo dibujemos, ese dibujo lo llamamos diagrama de flujo. Y esos diagramas de flujo necesitan de la medición para decir que tenemos realmente un proceso. Cuando medimos las acciones que estamos ejecutando, somos capaces de entender si lo hacemos de la manera esperada o no. Entendido por la manera esperada, aquella que está a la par o por encima de los estándares que hemos definido. Y contrastando siempre el valor de esos estándares con lo que el cliente está esperando en cada uno de los momentos del servicio. Espero que les haya sido útil y que disfruten las actividades asociadas a este módulo. Recordemos, las propias operaciones deben de estar estructuradas bajo los procesos. Analizamos lo que era el concepto de operación y la operación permite que el negocio funcione. Entonces los procesos van a hacer que las operaciones funcionen. A su vez, los procesos van a marcar la calidad de nuestro propio producto dentro de nuestra propia empresa. Como comentaba, estos procesos deben de ser medibles, deben de dictaminar los propios recursos a través de los procesos. Vamos a determinar qué recursos necesitamos para obtener que nuestro negocio funcione de forma óptima. Las mediciones de los propios procesos deben de estandarizarse. Tenemos un mínimo a cumplir y estos estándares deben de estar siempre por encima de lo que nos pide el cliente. La calidad va a ser la comparación de la medición constante de nuestros procesos. Si detectamos que un proceso va en decadencia, estamos perdiendo esa calidad. El proceso debe de tener un diagrama de flujo. Dentro de nuestra optimización, debemos de identificar los propios riesgos, como dice, ¿qué va a pasar si mi proceso no funciona? ¿Qué puedo hacer para optimizar ese riesgo o eliminar ese propio riesgo? Debemos de tener los planes de contingencia alternativos en dado caso de que falle nuestro proceso. Nuestro proceso de servicio depende mucho de la interacción del cliente. Si nuestro negocio entrega un servicio, debemos de estar en contacto con el propio cliente y a su vez, pues también hay que descargar procesos a los clientes, como es el de las aerolíneas, que los clientes hagan su propio check-in a través del internet. A su vez, pues escatimamos recursos. La aerolínea, ¿qué recursos se ahorra? Pues ya no va a tener personal de tráfico documentando, ya no va a tener la necesidad de contratar, pagar servicios a un personal de tráfico. Ahora lo van a hacer a través de máquinas. Entonces, es importante que las operaciones sean marcadas a partir de los procesos. Vamos a analizar otro concepto que es importante, dependiendo del proyecto que queramos realizar, de la empresa que queramos hacer. ¿Cuánto vale nuestro negocio? Vamos a analizarlo, este enfoque. Muy buenas, soy JJ de Metaconte.org y en este capítulo sobre dinero vamos a hablar sobre cuánto vale tu negocio o un negocio en general.
Normalmente aquí hablo sobre inversiones en bienes raíces o en empresas de otros, pero creo que es importante también comentar de vez en cuando tu negocio, si es que lo tienes. Si es una de las personas que sigue mis capítulos sobre metas personales y que en general ha decidido emprender o tener un autoempleo. Cierto es, primero de todo, que un negocio valdrá más o menos en primero de cuán traspasable sea y cómo dependa, o cuánto dependa, mejor dicho, el negocio de la persona que lo posee. Si tu negocio depende completamente de ti, pues vale menos que si es más traspasable a otra persona que lo maneje. Pero si es demasiado fácil de traspasar hasta el punto en el que es fácil de replicar sin que tú vendas ese negocio, pues también vale menos. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Un negocio que es fácil de montar, cuya infraestructura física o digital es fácil de montar y que por lo tanto su precio es muy barato, va a hacer que el precio de tu negocio se abarate mucho por debajo de la norma general. En cambio, si es muy difícil de montar, pero tampoco funciona si tú como jefe de la compañía no estás ahí y yo soy otro jefe de la compañía, pues tampoco vale demasiado. Como norma general, ya avanzándome con lo que quería decir del vídeo, un negocio vale típicamente el beneficio neto que genera en unos 5 años. Típicamente, aunque a veces esta cifra puede aumentar a unos 8 años y es relativamente fácil de traspasar, pero aún así es difícil de montar. ¿Qué significa esto? Pues que si tú, por ejemplo, generas 500 euros de beneficio neto post impuestos y post gastos y post todo, el dinero que va a tu bolsillo son 500 euros cada mes. En un año esos son 6.000 euros y en 5 años esos son 30.000 euros. Tu negocio valdría eso, típicamente, 30.000 euros. No es dinero, no nos vamos a engañar, es dinero, pero, insisto, si tu negocio lo puede montar cualquier persona en un par de meses y ya genera los mismos beneficios que tu negocio, que lleva funcionando no sé cuánto tiempo, se va a ganar muchísimo más. No es lo mismo, por ponerte un ejemplo, un local que necesita fidelizar una clientela, necesita esa infraestructura física, o por un ejemplo, un bar, que puede ser, por ejemplo, una tienda online de un producto que no tiene siquiera una lista de email. Por ejemplo, la lista de email ni siquiera se incluye dentro del valor de la empresa, por ponerte un ejemplo. Son 2 ejemplos muy tontos, pero creo que pueden ejemplificar el concepto. Típicamente, tu empresa va a valer entre 5 y 8 años de beneficio neto. Pero dependerá de hasta qué punto la empresa es traspasable y hasta qué punto la empresa necesita capital y tiempo para montarse. Una empresa que no necesita capital ni tiempo para montarse y que funcione igual de bien que la que lleva un año funcionando, hace que la que lleva un año funcionando no tenga en cuenta esos costes. De hecho, me parecería muy difícil vender esa empresa con un año en lugar de directamente montarla desde cero. Pero bueno, en cambio, una empresa que necesita de dinero para montarse, que necesita de tiempo para comenzar a funcionar, que necesita de esa clientela regular, pues va a valer eso, entre 5 y 8 años de beneficio neto. Eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. Si te ha gustado. Debemos de pensar qué tipo de negocio vamos a poner. Como bien lo dijo, si es un negocio que no me cuesta trabajo ponerlo, pues va a ser fácil de copiar y en consecuencia pues va a perder valor porque es fácil de replicar. Entonces se debe de analizar qué tan difícil va a ser el negocio. Dentro de la perspectiva aeronáutica, los conocimientos te pueden dar ese plus a considerar la dificultad de estructuración de tu propio negocio. Cuando yo di clase de normalización, de reglamentación, analizamos, no, más bien cuando vimos la clase de administración en el aspecto de calidad en aeronáutica, analizamos ciertos aspectos que se deben de cumplir de estándares de diseños de partes y hasta imaginamos crear una empresa que diera consultoría de certificación de calidad aeroespacial y vimos que tenemos empresas
que de cierta forma ya existen, fue una idea que surgió. Entonces, ¿qué tan difícil podemos hacer un negocio? ¿Qué tan difícil conocemos el sector aeronáutico? ¿Qué tan difícil conocemos el sector de aviación? Al final de cuentas, los conocimientos van a generar esa dificultad. Puede ser que tú digas, pues voy a revender fayuca, cuando todo el mundo pues conocemos lo que es la zona donde venden fayuca en México, entonces vamos a ir a comprar esas partes y las vamos a revender, pues va a ser un negocio fácil de replicar. Sin embargo, supongamos que queremos hacer un negocio de certificación de aeronaves, vamos a estudiar las leyes, las normas, los procedimientos a cumplir dentro de los estándares, va a costar trabajo, pero va a ser difícil de replicar, más aún si estas normas todavía no han sido escritas. ¿Por qué? Porque vamos a traer normas internacionales y aplicarlas en normas nacionales. Es importante o es interesante pensar qué tipo de negocio vas a crear, a partir de ese negocio estructurar tus operaciones, generar tu estructura organizacional, tu estrategia para lograr el objetivo de ese propio negocio y poder plantear qué tanto va a valer mi negocio, si vale la pena o no va a valer la pena ese negocio. Vamos a ver otro video de cómo diseñar una propuesta de negocio. Tener una propuesta de valor bien creada es la diferencia entre que tu negocio sea exitoso o fracase. Esta es la tercera parte de una miniserie de videos que creamos, donde en la primera hablamos del arquetipo de cliente, en la segunda hablamos del resultado final esperado, y ahora vamos a hablar de la propuesta de valor, que es lo que une el arquetipo de cliente con el resultado final esperado. Si no has visto los dos videos anteriores, déjanos un comentario para que podamos pasarte el enlace y pues puedas ver y tener mucho más contexto acerca de esto. Aunque no los hayas visto, también te invito a que sigas viendo este video porque te voy a explicar más a detalle todo eso. Vamos a hablar de la propuesta de valor. La propuesta de valor es cómo te percibe realmente tu mercado con respecto al producto o servicio que ofreces. Existe una fórmula bien sencilla que tiene tres partes. La primera parte es ¿qué vendes? Eso seguramente ya lo sabes. ¿Cuál es tu producto o servicio? ¿Cómo es que agregas valor a la vida de tus clientes? Eso es ¿qué vendes? ¿A quién se lo vendes? Y aquí es donde es súper importante tener un arquetipo de cliente correctamente creado. Porque si tu respuesta a quién se lo vendes es a hombres y mujeres mayores de 20 años y menores de 60, es un error garrafal y ahí es el problema porque no estás pudiendo crear una propuesta de valor poderosa y exitosa. Entonces la segunda parte es a quién se lo vendes y la tercera y última parte es el para qué te lo compras. ¿Ok? Entonces es ¿qué vendes? ¿A quién se lo vendes? ¿Y para qué te lo compras? Vamos a poner algún ejemplo para que esté mucho más claro todo esto que te estoy explicando ahora. El ejemplo es, imagina que tú eres psicoterapeuta gestal y que eso es lo que tú vendes. Lo que tú vendes es psicoterapia gestal. Y como psicoterapeuta tal vez puedas ver a clientes o a pacientes que tengan diferentes necesidades. Pero imagina que tú desarrollaste tu arquetipo de cliente hacia mujeres que tengan depresión postparto. Entonces ya está muy claro qué vendes y a quién se lo vendes. Y ahora, ¿para qué te lo compran? Es donde viene la parte interesante. Porque si tú nada más piensas en por qué te lo compran, podrías pensar, ¿por qué la gente va a psicoterapia? Pues porque quiere ayuda. Pero más bien, ¿para qué quiere esa ayuda? ¿Para qué utiliza tu producto o servicio? Tal vez en este caso tiene que ver con poder regresar feliz a trabajar o con retomar esa relación que tenía con tu pareja antes de haber tenido el bebé. Entonces, esto también está muy ligado con el resultado final esperado que hablamos en el video anterior de esta serie, que si no lo has visto, pídelo en los comentarios, nada más dinos, quiero ver el video de resultado final esperado, con mucho gusto te lo enviamos. Y justamente, aquí viene la parte interesante. Lo que une tu arquetipo de cliente y tu resultado final esperado es la propuesta de valor. Cuando tú creas una propuesta de valor, vas a lograr que la gente comprenda de manera fácil que estás hablándole a ellos, porque es el arquetipo de cliente, y cómo tú vas a ayudarles a ellos a transformar su vida y su negocio. Entonces,
Eso lo que une es la propuesta de valor. El otro ejemplo, imagina que tienes un restaurante de cortes finos. Y probablemente pienses que por tener un restaurante, como cualquier persona, necesita comer cualquiera de sus clientes. Pero resulta que cuando ya empiezas a estudiar más acerca de marketing, cuando empiezas a ver nuestros videos, a comprender la importancia de tener segmentado tu mercado, decides que hay un arquetipo de cliente, y tu arquetipo de cliente, de los varios que tienes, uno decides que son empresarios. Entonces ya está muy claro aquí las primeras dos partes de la fórmula. ¿Qué vendo? Un restaurante de cortes finos. ¿A quién se lo vendo? A empresarios. Y ahora, ¿para qué los empresarios van a este restaurante? No es por qué, porque el por qué es muy superficial. ¿Por qué? Porque tienen hambre. ¿Por qué? Porque necesitan comer. ¿Por qué? No tiene mucho sentido. Pero cuando analizamos el resultado final esperado y el para qué, podemos darnos cuenta que nuestro objetivo es ayudarles a que puedan cerrar más negocios con sus posibles clientes. Entonces, aquí nos transformamos de simplemente ser un restaurante de cortes finos a ser un socio de esos empresarios que van al restaurante a cerrar negocios. ¿Te das cuenta lo poderoso que es esto y cómo está cambiando por completo la forma en la que nosotros posicionamos nuestro negocio con una propuesta de valor creada de esta manera? Entonces, aquí te acabo de dar dos ejemplos y para recapitular, a lo que te invito ahora en este tercer y último video de la serie es a que tú también crees una propuesta de valor poderosa para tu negocio, sabiendo los tres pasos, que es qué vendes, a quién se lo vendes y para qué se lo compras. Igual, si quieres que una guía, tenemos un ebook donde te explicamos paso a paso todo esto, solicítalo en los comentarios para que te enviemos el enlace para que tú también puedas descargarlo, puedas crear esta propuesta de valor. Ya en este momento viste cómo es súper poderosa. Y muchas veces, como emprendedores, como dueños de negocio, pensamos que lo que está mal es nuestro producto. Pero normalmente lo que yo me doy cuenta es que no estamos creando una propuesta de valor poderosa. Entonces nuestro mercado no está comprendiendo cómo es que nuestro producto se transforma en vida. Así que ve ahora mismo, crea esa propuesta de valor exitosa y platícanos cómo te va. Me encantará saber los resultados de lo que estás aprendiendo con todo este contenido gratuito y de valor que estamos generando para ti. El valor del negocio va a depender con esos tres enfoques. Si nosotros vendemos algo que todo mundo vende, pues perdemos valor. ¿A quién se lo vamos a vender? Tenemos que cuestionar quién es el que nos lo va a comprar y por qué no lo va a comprar. El último punto, ¿por qué no lo va a comprar? Es la forma o el análisis. Ahí puse un ejemplo muy claro. A lo mejor ponemos un restaurante de cortes finos y el corte más barato te va a costar 500 pesos y a lo mejor te posicionas en una zona donde no hay mucho poder adquisitivo, no sé, una zona donde hay mucha pobreza. Entonces no va a pegar este negocio. Debes de preguntarte, ¿dónde vas a poner este negocio? ¿Para qué te lo van a comprar? ¿En dónde vas a posicionar ese negocio? ¿Y a quién se lo vas a vender? Esos son puntos importantes para darle valor a tu negocio. Entonces, analizando cualquier tipo de negocio, va a estar conjuntado por una serie de proyectos. Si ponemos una cocina, vamos a tener el proyecto cocinero, vamos a tener el proyecto mesero, vamos a tener el proyecto administrador. Entonces vamos a tener una serie de conjunto de operaciones. El mesero, su proceso que va a realizar, el cocinero, su proceso que va a realizar. Entonces es importante conocer. El director de proyectos debe de conocer todos los proyectos, todos los procesos, debe de enfocar todas las habilidades para poder administrar y determinar hasta qué punto termina ese proyecto. El ejemplo que hace rato nos dijeron, en una aerolínea le encargamos lo que es un proyecto o un proceso a nuestro cliente, que es que se documente. Entonces, podemos terminar el proyecto de personal de tráfico. El personal de tráfico ya no va a ser personal esencial en una aerolínea. Entonces, quitamos ese personal
y ahora ponemos máquinas que van a imprimir los boletos de avión para que aborden. Va a ser lo mismo. Igual nosotros vamos a tener un restaurante y igual por correo o por una aplicación directamente vamos a tomar esa carta que nos van a pedir. Inmediatamente cuando llegue vamos a atender de forma rápida. Entonces hay que analizar muchos procesos que tenemos y hay que determinar la vida de cada uno de los proyectos dentro de nuestro negocio. Vamos a analizar cómo determinamos un ciclo de vida de un proyecto. Hola, si estás involucrado en el mundo de proyectos, ya sea como líder de proyectos o como miembro de un equipo, o estás estudiando para la certificación CAPM o PMP, es muy probable que hayas afrontado problemas en los cuales resulta complejo o difícil iniciar el proyecto. Y esto se debe a muchas razones, pero una de las principales es porque no definimos de manera correcta qué ciclo de vida o enfoque tendrá nuestro proyecto, ya que cada proyecto es único y diferente, y por ende tenemos que definir el ciclo de vida que mejor se adapte a las características que nuestro proyecto tenga. En este video revisaremos cuáles son los ciclos de vida que tiene un proyecto y cómo elegir el mejor ciclo de vida en función de las características. Iniciamos luego de la intro. Como sabemos, cada proyecto es diferente. Por tal razón es importante conocer cuáles son sus características a fin de elegir un enfoque específico, de manera que podamos desarrollar el proyecto siguiendo un ciclo de vida que nos permita conseguir tener una mayor probabilidad de éxito. La guía práctica ágil que presenta PMI establece 4 tipos de ciclo de vida que podemos aplicar en nuestros proyectos. Recuerda, si deseas conocer más sobre gestión de proyectos y revisar algunos documentos adicionales, puedes revisar el link que encuentras en la parte de abajo. Además, te invito a que te suscribas a este canal para conocer más sobre la gestión de proyectos. La guía ágil presenta 4 tipos de ciclos de vida, los cuales pueden ser predictivos, iterativos, incrementales, ágiles, y cada uno de estos tiene características particulares. De esta manera tenemos que los ciclos de vida predictivos tienen un enfoque clásico que hemos ocupado por muchos años. Este enfoque establece requisitos al inicio de los proyectos. Es perfecto para proyectos en donde los requisitos no cambian constantemente y los riesgos son bajos. Por ejemplo, proyectos de construcción, en donde tenemos un alcance que varía poco, y la experiencia generada a lo largo de los años con proyectos similares han permitido obtener una serie de buenas prácticas que podemos ocuparlas de manera secuencial. El siguiente es el ciclo de vida iterativo. En este enfoque tenemos requisitos dinámicos, ya que los cambios son considerados como una ventaja que puede tener el producto ante variaciones del mercado. Las actividades del proyecto se repiten en iteraciones y en cada una de estas iteraciones se incrementa el entendimiento del producto. La entrega es única y la meta es solucionar problemas. En la imagen que vemos podemos ver un ejemplo de ciclo de vida iterativo. Consideremos que vamos a realizar una pintura. Iniciamos el proyecto realizando un análisis de los requisitos que tiene el cliente. Luego presentamos un boceto al cliente en la primera iteración para obtener su retroalimentación. Con la información obtenida en la retroalimentación, se hace una nueva iteración con los cambios requeridos por el cliente al boceto, de tal forma que en cada iteración nos acercamos más a un resultado que genera valor hacia el cliente. Este tipo de enfoque es ideal en proyectos en donde tenemos que resolver o diseñar productos que sean nuevos con requisitos que son cambiantes, como por ejemplo una nueva aplicación móvil o un sistema de gestión de información para una empresa. El siguiente es el ciclo de vida incremental. En este enfoque tenemos requisitos dinámicos. Las actividades del proyecto se realizan una sola vez por cada iteración y las entregas son frecuentes, además de que la meta es la velocidad del proyecto. Este enfoque proporciona entregables terminados que el cliente puede utilizar de inmediato, sin ser esto el proyecto completo. Como vemos en la imagen, el cliente tiene bastante claro los entregables que desea que el proyecto presente, de forma que en cada iteración se entregan partes del proyecto finalizadas al 100%, de manera que el proyecto se va completando de forma incremental con cada nueva iteración. Este enfoque es muy útil en proyectos en donde se requiere entregar nuevas funcionalidades a un producto. Por ejemplo, las actualizaciones que tenemos en los sistemas operativos como por ejemplo Windows o las actualizaciones de las consolas de videojuegos.
las cuales entregan una pieza completa al 100% en cada nueva iteración o en cada nueva aplicación que se coloca. Pero esto no influye en que el proyecto esté completamente terminado. El siguiente es el ciclo de vida ágil. Un ciclo de vida ágil utiliza un enfoque que es tanto iterativo como incremental, a fin de definir los elementos de trabajo y poder realizar entregas frecuentes. Los enfoques tanto iterativo como incremental proveen retroalimentación a fin de planificar mejor la siguiente parte del proyecto. Este enfoque es excelente en proyectos con requisitos cambiantes, en donde se necesite realizar entregas frecuentes. Este tipo de ciclo de vida ha sido ocupado desde hace varios años en los sectores de desarrollo de software o en la parte de innovación tecnológica, en donde existen cambios constantes y el riesgo es alto, utilizando Scrum como uno de los marcos de trabajo. Finalmente tenemos un ciclo de vida denominado híbrido. Este enfoque nace debido a que en un proyecto no es necesario utilizar un único enfoque, sino que a menudo se combinan elementos de diferentes ciclos de vida a fin de lograr ciertos objetivos. De esta manera, se puede tener enfoques en donde se combinen ciclos de vida ágil con ciclos de vida predictivos, teniendo de esta forma una mezcla de enfoques entre lo predictivo y lo ágil. Por ejemplo, es usar en un ciclo de vida predictivo un tablero Kanban o reuniones que sean diarias, como lo que presenta Scrum. De esta manera tenemos una metodología que combina lo mejor que posee tanto la parte ágil como lo mejor que posee la parte predictiva. Recuerda, es muy importante que al iniciar un proyecto definas qué tipo de ciclo de vida es el que mejor representa o mejor funcionaría dentro del proyecto que vas a realizar. Así que te recomiendo revises esto antes de iniciar cualquier proyecto. De esta manera podrás conseguir que tu proyecto llegue a ser exitoso de una mejor forma. Saludos y nos vemos en el siguiente video. El análisis de proyectos pues va a determinar la continuidad de los mismos proyectos dentro del organismo. Un ejemplo pudiera ser, en este caso, cada vez que nosotros como profesores impartimos cátedra, nosotros hasta cierto punto generamos ya nuestras presentaciones. En mi caso particular, pues siempre he establecido esta forma o este tipo de operación dentro de mi proyecto de cátedra aeronáutica, es generar mis presentaciones. Cada vez que yo creo una presentación, termino un cuatrimestre, al siguiente cuatrimestre anexo mejoras de esta presentación. Lo ideal sería que los profesores siempre impartieran esa materia. ¿Por qué? Porque van a ir perfeccionando de forma constante su impartición de cátedra, porque van a ir perfeccionando sus recursos ya establecidos. No sé si queda alguna duda, pregunta, dentro de estos varios conceptos que vimos dentro de la filosofía PMBOK. No, profe. No, profe. Dudas, preguntas, traumas. No hay preguntas, dudas, traumas.